Juan Chapín, a las faldas precisamente del Cerrito del Carmen, para observar y presenciar el paso procesional de Jesús de Candelaria, que ha salido ya desde muy temprano de su iglesia, de su parroquia. Así que, estimados amigos, gracias otra vez por acompañarnos. Sus canales 3 y 7 de televisión consecutivos cumplen con el hermoso deber, propiedad de lo que significa la Semana Santa en Guatemala. Vamos por ubicar a nuestros amigos televidentes con una descripción de lo que ha sido el Cerrito del Carmen desde tiempos inmemoriales. Como no, muchas gracias Carlos, muchas gracias Canal 3. Realmente, estimados amigos, nos encontramos en la cuna de nuestra ciudad, de esta nueva Guatemala de la Asunción. Vamos a remontarnos allá al siglo XVI, únicamente para indicarles de que este valle se llamaba el Valle de las Vacas, precisamente porque terminada la conquista, este valle fue repartido y aquí vinieron las primeras vacas procedentes de Cuba, ya que los españoles habían logrado crear ese ganado y que el clima de la isla de Cuba pues fue muy bueno para ese ganado, para que se reprodujera. Viene a Guatemala y pasta en este valle, por lo cual tomó el nombre de Valle de las Vacas. También se le llamaba el Rincón de la Leonera, a lo que ahora conocemos como La Ermita. Luego empiezan a fundarse algunos poblados, como Pinula, Petapa, Misco, y este valle era únicamente de paso. Y así era un paso cuando a principios del siglo XVII, procedente de Europa, vino a Guatemala un hombre a quien nosotros le debemos mucho, un genovés, llamado Juan Cors. Juan Cors salió de Italia, llegó a España, pidió su permiso respectivo para venir a las Indias, y estando en esas vueltas, en esos andares, recibe él un encargo de las monjas carmelitas, y era de que la Madre Teresa de Ávila, su fundadora, había querido que a Guatemala viniera una imagen de la Virgen del Carmen. Una imagen pequeña, muy bella, y él se la trae. Llega a Cuba, pasa a Veracruz y finalmente llega a Guatemala. Iba para Santiago, pero como él era una persona que no le gustaba el bullicio de las grandes ciudades, le gustó la tranquilidad de este valle, de la Ermita, se asentó muy cerca del Rincón de la Leonera, como les decía, en lo que ahora llamamos Barrio de la Ermita. Ahí modestamente vivió y le hizo un modestísimo altar a la Virgen. Los moradores del valle, que en su mayoría eran indígenas, le empezaron a tener devoción, y cuenta la leyenda que le hicieron una capilla y la Virgen desaparecía y nuevamente la encontraban en la casa de Cors. Y así pasaron los años, hasta que finalmente el propio Cors andaba cerca de donde andamos ahorita nosotros. Se paró ante este cerrito y se le apareció el Monte Carmelo. Entonces tuvo la idea de que en su cima se construyera una ermita a Nuestra Señora del Carmen. Y con la colaboración de los vecinos, así se hizo. Y fue exactamente un 15 de agosto de 1620 cuando todos los moradores y vecinos de este valle inauguraron la ermita del Carmen, el Cerrito del Carmen. Y desde entonces el valle se empezó a llamar el Valle de la Ermita o Valle de la Virgen. La Virgen seguía teniendo mucha devoción. Al siglo siguiente, un vecino de Pinula, o sea, Santa Catarina Pinula, que es don Juan José Morales Alfarol, hermano terciario, y que tenemos su retrato pintado por Juan José Rosales en el interior del Cerro del Carmen, se encargó de reconstruir la iglesia. Le quitó el artesón y la teja y le puso bóveda. Y quiero indicarles que esto fue en el año de 1730. Hay algo muy curioso en lo que se refiere a la construcción del Cerro del Carmen. Siempre nos hemos pensado que es una fortaleza. Y realmente tiene la construcción forma de fortaleza debido a que nos cuentan que la nao, o sea, el barco español en que venía Juan Cors con la Virgen, se llamaba Santa María de la Fortaleza. Entonces esto inspiró a los constructores de nuestro Cerro del Carmen en darle al conjunto cierta forma de barco y de fortaleza a la vez. Es un dato pues muy curioso porque vemos cómo la leyenda se aplica a la arquitectura. Antiguamente el Cerro del Carmen tenía capillas posas, las cuales desaparecieron para el terremoto del 17. Esto le daba todavía más monumentalidad a este sector de la ciudad. El terremoto del 17 le causó algunos daños. Se restauraron los daños en el año de 1925. Luego, en el año de 1935, siendo ya vicepresidente de Guatemala, se hicieron algunas reformas a lo que es ya el área de parque. Y la colonia mexicana residente en Guatemala donó una fuente
que está exactamente en la ladera y primera calle. Y quiero hacer énfasis porque es algo muy importante, porque ahí se resume la historia colonial del virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala. Ahí se hermanan estas dos naciones por medio de figuras. Y además es uno de los monumentos más hermosos que tiene Guatemala y casi podría decir que muchos guatemaltecos no lo conocen. Por favor, conozcamos nuestros monumentos y así podemos amar más a Guatemala. Y quiero decirle otra cosa, Carlos y estimados amigos de Canal 3. En el Cerro del Carmen, el siglo pasado, exactamente allá por 1855, cuando se estaba reconstruyendo la Candelaria, como una promesa que había hecho el capitán general Rafael Carrera, presidente vitalicio de Guatemala, las imágenes más importantes se trasladaron al Cerro del Carmen. Entre de ellos vino Jesús de Candelaria y Nuestra Señora de los Dolores del Cerro. Y quiero que pensemos un poco en este cerro y cómo sería allá en el siglo pasado cuando bajaba el Señor de Candelaria en su procesión de Jueves Santo. Yo creo que ha sido muy impresionante ese cuadro, ¿no le parece a usted? Así es. Nos contaba el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, director del Museo de Historia de Guatemala, que este Cerrito del Carmen pues ha variado mucho en su fisonomía exterior, porque antes realmente no tenía árboles y era precisamente para que destacara la fortaleza, o lo que podría llamar como fortaleza, que realmente pues es la iglesia del Cerro del Carmen que está en la cúspide. Así que imagínense ustedes en esa época ver descender las andas del Señor de Candelaria en un Jueves Santo, precisamente a esta hora, ha de haber sido algo sumamente... un sumo motivo de admiración para todos aquellos que concurrían en esa época a ver el paso procesional de Jesús de Candelaria. Pues sí, así debió haber sido. Y fíjense que no tenía árboles, entonces destacaba, como usted indica, el conjunto de la ermita, casa parroquial, capillas, poses, y hay algo más importante en el Cerro del Carmen, que es lo que la gente popularmente llama la celda de Juan Cors, pero posiblemente era el baptisterio. Esto nos recuerda mucho a las iglesias italianas que tienen baptisterio enfrente de la iglesia. Y esto es muy importante en lo que se refiere a arte popular, porque es uno de los pocos ejemplos que tenemos en Guatemala de escultura colonial en estuco, que representa la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen Santísima. Y está en relación con una de las campanas más antiguas que hay aquí en la capital. La campana del Cerro del Carmen se llama la Salutación. O sea, la campana que anunciaba el Ángelus. Son datos muy interesantes. Y ahora en lo que se refiere a que al Cerro del Carmen no tenía árboles, ahora debemos darle gracias a Dios que sí los tiene. Porque en nuestra ciudad de Guatemala, que ha crecido tanto asfalto, tanto humo, tanto smog, yo creo que los árboles debemos de protegerlos y sembrar cuantos más árboles podamos. Así que ahora me da mucho gusto ver árboles frondosos en el Cerro del Carmen y ojalá que los cuidemos y sepamos cuidarlos y que los guatemaltecos sepamos amar los árboles y amar la naturaleza, y todo esto en conjunto. Imagínense ustedes, amar la naturaleza y nuestra cultura en conjunto, tenemos como resultado realmente algo maravilloso. Gracias, licenciado Álvarez Arévalo. Bueno, este es el momento en que va a aparecer en la pantalla de su televisor, gracias a este servicio que sus canales 3 y 7 de televisión brindan a todo el país con una cobertura total, una absoluta cobertura para todo el país y aún más allá de nuestras fronteras. El aparecimiento de Jesús de Candelaria. Jesús de Candelaria avanza lentamente ya por la calle Juan Chapín y lo vamos a tener muy cerca y va a detenerse porque habrá cambio de cargadores a unos cuantos metros de nosotros y con ello vamos a poder admirar de cerca el rostro del Nazareno de Candelaria, que por cierto presenta algunas particularidades de las cuales ahora nos habla a continuación el licenciado Miguel Álvarez Arévalo. Quiero indicar de que dentro de lo que se refiere a las imágenes de pasión en Guatemala, nosotros tenemos realmente piezas extraordinarias. Nuestros escultores coloniales se inspiraron tanto en la escritura, al recordar a Jesús prisionero, coronado de espinas, burlado, sentenciado a muerte, y Jesús con su cruz a cuestas. Es un tema que fue muy trabajado, porque qué conmovedor era en aquella época, como lo es ahorita, meditar y ver al Señor cargando su cruz hacia el Calvario. Y los nazarenos son algo importantísimo en Guatemala, porque a través de la historia y a través del arte podemos ver su evolución y su participación social, que es algo importantísimo. Dentro de características de Jesús de Candelaria hay muchas. Por ello vamos a mencionar en primer lugar su antigüedad. Es una imagen que se remonta al siglo XVI. Tradicionalmente se dice que su autor es Juan de Aguirre, lo cual lo remonta allá por 1663. Y en lo que se refiere a su expresión, yo creo que es
único en su género, el Señor va viendo su camino, cargando su cruz, viendo su camino, pero no es únicamente viendo su camino, porque Él lleva el dolor y lleva el amor hacia el género humano en la expresión de su rostro. Va cabizbajo, con una mirada muy dulce, pero a la vez pidiendo un poco de reflexión, su nariz aguileña, su boca es espectacular en lo que demuestra el dolor, ya que la podemos ver entreabierta, y se demuestra la dentadura superior y su lengua. Algo maravilloso en Jesús de Candelaria es también el encarnado, es decir, el color aceitunado que Él tiene, ese moreno criollo, que a nosotros nos conmueve realmente ver a Jesús de Candelaria, y sí podemos indicar de que es una de las esculturas más impresionantes de su género que tenemos en Guatemala, y yo me atrevo a decir que en el mundo católico. El paso del Señor de Candelaria, pues se ha detenido y está ahora a unos cuantos metros del cambio de cargadores. Yo quisiera pedir ahora a nuestros compañeros que hasta donde sea posible podamos tener en la pantalla del televisor de todos nuestros amigos en todo el país, en esta cobertura total, el rostro mismo del Nazareno de Candelaria, para que toda esta descripción que anteriormente llevara a cabo para ustedes el licenciado Álvarez Arévalo, pues puedan ustedes visualizarla. El Señor de Candelaria inició su paso procesional en esta ciudad capital, licenciado, o lo inició en Antigua Guatemala. Pues quiero indicar de que el Señor de Candelaria tiene ya 400 años de salir en procesión. Allá en la ciudad de que ahora llamamos la Antigua, una ciudad que amamos tanto nosotros los guatemaltecos, su belleza y sobre todo su religiosidad. Allá en la parte nororiental de esa ciudad vemos ahora unas ruinas ya muy abandonadas, pero que son un ejemplo de lo que es el barroco antigüeño, muy rico en lo que se refiere a trabajos de estuco, de tauriques. Ahí se veneraba al Señor de Candelaria. Este barrio era muy populoso, habían artesanos, grupos mestizos y sobre todo había una población indígena muy importante. Estos indígenas se asociaron en cofradía allá hace más de 400 años y empezaron a sacar a Jesús de Candelaria la noche del Jueves Santo. Imagínense, ya 4 siglos de que el Señor de Candelaria sale. En España encontramos un documento muy importante en el Archivo General de Indias, en Sevilla, donde se habla de los indígenas, hacen demostrar al Papa, porque es un breve papal, a Inocencio XI, el documento es 1677, y ahí los más antiguos de la cofradía, los ancianos de la cofradía, indican que desde tiempo inmemorial Jesús de Candelaria ha salido en las calles de la ciudad de Santiago de Guatemala, o sea, hoy Antigua, la noche de Jueves Santo. En el año de 1784, la parroquia de la Candelaria se trasladó al Valle de la Ermita, aquí muy cerca del Cerro del Carmen, el corazón mismo de la ciudad de Guatemala. Junto con Jesús de Candelaria vino otra de las imágenes maravillosas y muy queridas que hubo en Santiago, que fue Nuestra Señora de los Dolores del Cerro. Este traslado fue el 18 de mayo de 1784. Ha habido algunas malas interpretaciones a documentos, porque está muy difundida la idea de que Jesús de Candelaria se procesionó por primera vez en 1820. Pero realmente esto es una mala interpretación a documentos, porque no se está refiriendo a que Él es el que salía de 1920 cuando se refiere a ese documento que está en el archivo, sino que se habla a los penitentes, que se habían prohibido. Luego, a partir de 1820, Jesús lo volvió a llevar, se volvieron a prohibir. Entonces se está pidiendo que vuelva a llevar a los penitentes como se hacía ya desde 1820. Pero la procesión debió haber empezado a salir cuando la Candelaria todavía era un rancho. Aquí, en esta nueva Guatemala de la Ascensión, me imagino que allá en 1785, un Jueves Santo muy desastroso porque la ciudad empezaba a construirse, pero la devoción no estaba al contrario, estaba en su apogeo. Y muy humildemente debió haber salido el Señor de Candelaria. Ahora tenemos muchas fotos del siglo pasado, donde podemos ver este cortejo del Señor de Candelaria. El Señor de Candelaria se acerca ahora a donde los micrófonos de sus canales 3 y 7 de televisión se encuentran para llevarles a ustedes la narración de este cortejo procesional que cuenta ya con 400 años. Bien, queremos señalar que a la cabeza precisamente de este paso procesional, ustedes ya vieron la cruz alta, los cirios, el protestandarte, y ahora el Padre Maco, como le dicen cariñosamente, también va delante de la anda procesional de Jesús de Candelaria.
Y ahora creo que es el momento para que repitamos, si es posible, poder mantener la imagen, el rostro del Nazareno de Candelaria, para que esos detalles vuelvan otra vez en la voz del licenciado Miguel Álvarez Arévalo. Sí, el Evangelio nos dice de que Jesús, cargando su propia cruz, salió para el Calvario. Este tema lo tenemos plasmado aquí, realmente el Señor cargando su propia cruz, cargando los pecados del mundo. Pero algo grandioso es la expresión que Él lleva, cabizbajo, viendo su camino, meditabundo como le hemos llamado, pero lleno de amor. Su mirada dirigida realmente a su camino, la nariz aguileña, su boca entreabierta, llena de dolor, y podemos verle la dentadura superior, se le ve la lengua, su barba muy fina. Algo maravilloso es el movimiento que Él lleva, porque aunque va Él viendo su camino, lleva un paso bastante largo. Es decir, él va con su cruz, lleva un paso largo que le da un movimiento impresionante, que nos deja ver en este momento sus manos grandiosas. Esas manos que demuestran la fuerza que el Señor iba haciendo para poder cargar esa cruz. Resaltan sus venas hinchadas, morateadas, sus huesos. Asimismo es impresionante los pies de Jesús de Candelaria. Todo esto, estimados televidentes, quiere decir de que el Señor de Candelaria, además de la religiosidad, el amor que se le tiene como a lo que representa para la cultura de Guatemala, para el arte de Guatemala, es una de las piezas más extraordinarias y ricas. Y hay que dar otro dato. Fue en el año de 1917 cuando el Señor de Candelaria fue consagrado. Previamente, o sea, 200 años antes, se llevó a cabo la primera consagración, que fue el 5 de agosto de 1717, la de Jesús de la Merced. O sea, 200 años después se consagra al Señor de Candelaria. Y el pueblo de Guatemala le había consagrado ya siempre su amor. Y son muchas las manifestaciones que podemos tener nosotros en torno al Señor de Candelaria. Conocemos las patentes de las cofradías que datan desde el siglo XVIII y algunas del siglo XIX, donde podemos ver todo lo que había sido para la devoción y los beneficios que la cofradía daba a los cofrades, tanto espirituales como materiales. Qué hermoso es hablar de Jesús de Candelaria, Carlos. Muchas gracias, licenciado Álvarez Arévalo. Cerca de nosotros, es decir, al lado de nosotros, uno de los causantes y de los que promovió y movió a que estas transmisiones se realizaran, pues nos acompaña hoy. Así que el compañero, colega y muy entusiasta en que estas transmisiones se realizaran a través de sus canales 3 y 7 de televisión, y que hoy podemos hablar de cobertura total a todo el país y aún más allá de nuestras fronteras, es precisamente Abdón Rodríguez Sea. Abdón, queremos pedirte, aparte de tu participación y tu concurso en esta narración, pues la alegoría de las andas, que creo que en ella has participado. Sí, Carlos, esta es la sentencia, sencillamente monumental. Yo diría que es una estupenda obra artística. La sentencia tiene en un matiz de color gris los 14 pasos del Via Crucis, y en la parte posterior, atrás de la imagen consagrada de Jesús de Candelaria, está la silla y la capa de Poncio Pilato, quien además está entre unas columnas después de dictar sentencia. Cerca de la capa y la silla de Poncio Pilatos está la garrafa con la cual le llevaron agua para lavarse las manos después de sentenciar a Jesucristo. Yo diría que, como lo mencioné antes, para definirlo brevemente, sencillamente monumental este adorno de Jesús de Candelaria. Y en esta oportunidad que a través de esta transmisión llegamos a toda la República, es una excelente oportunidad para que los guatemaltecos de todos los rincones puedan apreciar la belleza artística de estas andas monumentales de Jesús de Candelaria. Muchas gracias, Abdón. Pues sí, necesitábamos darles a ustedes a conocer el significado de las andas, es decir, la alegoría, el ornamento, qué es lo que representa. Y es sumamente sencillo, pero yo digo que la sencillez está precisamente en la grandiosidad de alma y de espíritu puestas de manifiesto a través de los artistas que año con año trabajan para llevarles a ustedes un mensaje especial en este Jueves Santo, en que por más de 400 años recorre la imagen del Señor de Candelaria, la ciudad inicialmente de Antigua y ahora la ciudad capital de Guatemala. Licenciado Álvarez Arévalo, volvemos con usted ahora para que nos diga, ¿alguna vez hubo un problema entre
entre hermandades o cofradías para realizar este tipo de procesiones en Antigua Guatemala? Sí, fíjese que fue exactamente en el siglo XVII. La cofradía de Jesús de Candelaria, como le indiqué hace un momento, era cofradía indígena, mientras que la cofradía de la Merced era de grupos peninsulares y criollos. También salían a la misma hora y había un momento en que se encontraban en algunos lugares en el itinerario y parece que había prepotencia por parte de los grupos criollos y hacían de que los indígenas se regresaran a la iglesia. Esto fue tan molesto y tan repetido de que los indígenas se dirigieron precisamente a la autoridad eclesiástica, haciéndolo saber. Esto salió de la iglesia del Obispado de Guatemala, del Arzobispado de México, el Real Patronato en España, e incluso llegó entonces a Roma. Y ahí el Papa Inocencio XI fue quien decidió. Y entonces él, enterado por el escrito de los indígenas que le decían de que los indígenas del barrio de Santa María de la Candelaria, de la ciudad de Santiago de Guatemala, desde tiempo inmemorial han estado asociados en cofradía para sacar en procesión en 2 horas la noche de Jueves Santo al Señor Nazareno de Candelaria, pero que han sido muchos los abusos por parte de la otra cofradía. Entonces el Papa interviene y dice de que los indígenas están en todo su derecho en sacar la procesión y que deben de ser respetados y que ninguno y nadie está en derecho de molestarlos y que la otra cofradía tome las precauciones. Y parece que a partir de entonces en Guatemala salió la procesión de la Merced al día siguiente, o sea, ya viernes. Y esto fue en el siglo XVII. Y esto es historia, pero previo a encontrar el documento en España se conocía la leyenda. Entonces es muy importante ver cómo la tradición popular, la tradición oral, cuenta hechos de que realmente sí tienen un fundamento histórico. Eso es ya campo de folclore, pues es muy importante. La leyenda nos dice de que antiguamente salía Jesús de Candelaria y Jesús de la Merced el mismo día, o sea, el Jueves Santo. Y nos dice lo mismo, de que la otra cofradía no respetaba a la de la Candelaria. Y entonces, cuando el Papa se enteró, debido a la petición, él mandó a pedir 2 retratos al óleo de cada uno, y se los mandaron. Y cuando los tuvo en su poder y vio al Señor de Candelaria, dijo, por ser tan bello, tan sublime, y por ser el día Jueves Santo un día tan místico, porque es el día que se conmemora la institución de la Eucaristía, que salga él el Jueves Santo. Y mientras tanto, como el Señor de la Merced es tan real, tan humano, que salga entonces el Viernes Santo, que es el día en que se conmemora la pasión y la muerte del Señor, es decir, es el día que él realmente iba al Calvario. Eso es lo que nos cuenta la leyenda. Y realmente la leyenda no estaba equivocada, puesto que el Papa sí intervino y sí había existido el problema allá en 1600 algo, y se solucionó en 1677. Entonces realmente son datos importantes. Y también debemos de recordar otros datos que ya más recientes. La época de Manuel Estrada Cabrera, cuando él ya vivía allá en su residencia de La Palma, cerca de donde ahora es el Gimnasio Olímpico. Él desde ahí quería que se le llevaran las procesiones. Y precisamente el Señor de Candelaria llegó en varias oportunidades, como también lo hizo el Señor de Santo Domingo. O sea, son datos muy importantes porque nos demuestran una época política muy confusa en Guatemala. Hay otro aspecto que me parece interesante e importante dentro del desenvolvimiento o del proceso histórico de nuestras procesiones, de este tipo de tradiciones. Licenciado, siempre se llevaron a cabo las procesiones de esta manera, es decir, cómo subvencionar no solamente el ornamento, que es sumamente caro, sino todos los gastos que conlleva la banda que acompaña, en fin, todos estos aspectos. Antes, me parece a mí, se recurría a un tipo de limosna que se pedía entre el público, entre los fieles, hasta que, yo no recuerdo exactamente, hasta que algún aporte gubernativo, un aporte oficial, logró en una oportunidad evitar este tipo de limosnas. Y con ello las consecuentes molestias que se daban en esa oportunidad. Como no, realmente me parece muy interesante esta pregunta, porque así podemos hablar de algo más. Primero vamos a hablar sobre las procesiones en sí. Estas han evolucionado enormemente. Antiguamente las procesiones eran andas muy pequeñas, 4 cargadores, y no recurrían a ningún adorno.
ya que únicamente iban sobre un mantel, que podía ser de brocado, de seda, cualquier otra tela, y un palio. Y sí, sabemos del cortejo, y que llevaban cuerpo de música, y que iba la Virgen, la Magdalena, San Juan y todas las Marías. Tenemos las descripciones, en un momento tal vez podemos hablar más, pero hay algo que podemos indicar, que eran los penitentes. Antiguamente había en Guatemala un personaje muy ligado a la Semana Santa, que era el cucurucho penitente, y precisamente de ahí viene el nombre de cucurucho, porque este usaba un sombrero cónico y se cubría el rostro. Habían varias clases de penitente, algunos iban con cruz a la manera de nazarenos, otros se iban haciendo algún sacrificio, y existía el otro, que era el que pedía la limosna, o sea, el recogedor de limosna. Hubo algunos casos en que estos parece que abusaron, por lo cual las autoridades, y esto ya en época colonial y también en el siglo XIX, se prohibieron. Y se decía pues de que había que al cubrirse el rostro cometían alguna falta de respeto. Y entonces se prohíben, pero la recogida de limosna siempre se hacía, pero ya con el rostro descubierto. Pero las procesiones se subvencionaban, mejor dicho, porque existían las hermandades o cofradías, y sus miembros daban una limosna para los gastos que se realizaran, ya sea para los viernes de Cuaresma, la procesión en Semana Santa o en la Cuaresma misma, o en alguna otra festividad del Señor. Y este bien común que se hacía, además de invertirlo en los gastos de la procesión, servían también para prestar algunos beneficios, sobre todo cuando moría algún cofrade y no tenía mortaja ni dónde ser enterrado, la misma hermandad se lo daba. Y asimismo, en lo espiritual, se brindaban misas de difuntos. Es muy interesante todo este aspecto a sentido de comunidad o de cooperativa que existía en las hermandades antiguamente. Ahora, para ver un poco lo que decía de la evolución de las procesiones, vamos a indicar que este siglo va a ser definitivo, que respetando toda la tradición colonial, precisamente las procesiones de la Merced y de la Candelaria son innovadoras. A principio de siglo tenemos nombres de grandes altareros en Guatemala, que son don Gerardo Soto, don Alfredo Monge, entre otros. Ellos, como ya un oficio heredado de los siglos anteriores, se dedicaban a los altares en las iglesias. Y no podemos olvidar los altares de Cuaresma, que tienen el nombre de huerto. Para esto se recurría mucho a efectos teatrales. Incluso algunos de ellos trabajaban en los telones del Teatro Colón. Se pintaban los temas alegóricos a cualquier pasaje del Evangelio, y se ponía al Señor en este altar que recibía el nombre de huerto, porque la devoción, que aquí podemos hablar de raíces prehispánicas, de lo que es dar, lo que es el ofrecimiento, daban en esta época las frutas de la estación, y así surgen elementos tan propios en nuestra Cuaresma como lo es el corozo, las milpitas sembradas en pequeños botes cubiertos de morado, ¿sí? Las frutas, verduras, el trébol, la flor de dolores. Entonces todo esto le dio el nombre de huerto. Entonces los altareros se dedicaban a elaborar los altares, o sea, los huertos. Era muy famoso el del Lunes Santo en la Merced, que incluso habían canarios y habían peceras. Yo tengo fotografías y que las pongo a la disposición en el Museo Nacional de Historia, para que llegue el pueblo de Guatemala a verlas. Asimismo, en la Candelaria eran famosos los huertos. Pero las andas, como les decía, eran muy sencillas. Y estas personas, allá por 1915, inician el traslado de los adornos del altar a la anda misma. Entonces las andas empiezan a tomar ya otras dimensiones, ya 8, 10 cargadores, 18, 20. En un principio el detalle del adorno es únicamente decorativo, o sea, el camino al Gólgota, piedras, espinas, flores. Luego se involucran ya las ovejas, empiezan ya temas alegóricos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es aquí donde la procesión, que en sí ya es una manera de catequizar, vuelve a catequizar, porque se está llevando a una escena trabajada ya por artistas, temas de la palabra, alegorías. Y no podemos olvidar de que sigue evolucionando la procesión allá en los años 40. En los 50 tenemos un crecimiento maravilloso, porque respetando nuevamente la tradición, se moderniza al crecer las andas, al aparecer nuevas formas en los adornos, a tal grado que allá hacia 1957 San José ya tenía una anda de 80 cargadores. Perdón, licenciado, lo interrumpo un momentito en
en este proceso de narrativo de lo que ha sido el desarrollo de las procesiones en Guatemala, para poder ahora dedicarnos a la Santa Virgen de los Dolores, la madre que acongojada y dolorida acompaña en su camino al Gólgota al Nazareno, esta vez al Nazareno de Candelaria. Los rasgos iconográficos y todo lo que es la simbología de la Virgen de Dolores es otro de los aspectos que también debemos tratar esta mañana, ya que nuestras cámaras tienen ahora a su alcance el paso procesional de la Virgen de los Dolores de Candelaria. ¿Podríamos hablar un poquito de ello, por favor, licenciado? ¿Cómo no? Entonces, parte de lo que es la pasión en Guatemala es la Santísima Virgen María en su advocación de los dolores. Entonces, en Guatemala la Dolorosa llega realmente a tener una personalidad extraordinaria. Aunque basados en cánones iconográficos europeos, en Guatemala la Dolorosa tiene algunas características. Entre ellas vamos a mencionar que siempre es lozana, bella, adolorida, porque obviamente está representando el drama de la madre que acompaña al hijo que va a ser crucificado. Entonces, uno de los elementos más importantes va a ser el ceño fruncido. A veces en la boca entreabierta se le demuestra el dolor. Puede tener las manos entrelazadas o abiertas en actitud de dolor. El resplandor de las 12 estrellas, que es un símbolo mariano, y la daga, recordando el Evangelio cuando la Virgen presenta al niño y le profetiza a Simeón que una espada de dolor atravesará su corazón. Entonces, en Guatemala hay algo más importante, que la Dolorosa en sí refleja el dolor, pero sin embargo, como es parte de la catequesis que se manejó en la iconografía colonial, la Dolorosa a la vez tiene algo que es contradictorio. Además del dolor y la amargura, tiene la esperanza, la fe en que Cristo es el Mesías y que Él va a resucitar, pero que tiene que padecer para que se llegue a cabo la redención. Entonces la Virgen se representa en ese momento de dolor y la contradicción de que a la vez maneja la esperanza. Ella misma nos está dando el ejemplo de la esperanza, de creer. Entonces es parte de lo que se maneja en lo que es el misticismo de las procesiones, que debe de haber ese conocimiento de que Cristo murió, fue sepultado, y lo más importante y grandioso es que resucitó al tercer día. Entonces, dentro de la Dolorosa, que acompañan a los nazarenos y a los señores sepultados en Guatemala, vamos a lograr en todas esas expresiones, y que sí puedo decirlo que es único en Guatemala. Los artistas nuestros fueron realmente magistrales, supieron captar esa expresión que es tan difícil. Imagínense ustedes dolor, pero a la vez una resignación y una esperanza. Y Nuestra Señora de Dolores de Candelaria es un fiel testigo de esta descripción que estamos haciendo. Pueden ver en ese momento la belleza de la Virgen, su óvalo perfecto, su mirada, ceño fruncido, y las manos en la actitud de pedir un consuelo. Lleva su resplandor de las 12 estrellas y la daga, que es tan característico de nuestras Dolorosas, ya que en otros países, por ejemplo en España, varía de acuerdo a la región. Hay algunas regiones que llevan 7 espadas de acuerdo a los 7 dolores. En algunos casos, como las andaluzas, llevan una, pero en Guatemala ya es una característica de que lleva únicamente una. Hay algo, usted decía que la corona con las 12 estrellas es un símbolo mariano. ¿No representa cada una de esas estrellas las 12 tribus de Israel, licenciado? No, en este caso, bueno, el 12 es un símbolo, es un número simbólico en la Biblia, porque tenemos 12 apóstoles, 12 tribus, pero en el Apocalipsis encontramos que aparece la figura de una mujer con 12 estrellas sobre la cabeza. Entonces, la interpretación que se da es la figura de la Virgen María, y esas 12 estrellas son las que se le representan en este caso en el resplandor, las 12 estrellas apocalípticas. Bien, pues tenemos ahora a la vista, muy cerca de nosotros, a la Virgen Dolorosa de Candelaria. Realmente lo que apuntaba anteriormente el licenciado Álvarez Arévalo, esa expresión de dolor, pero a la vez la expresión de fe, el convencimiento de que aquello es real y que Jesucristo resucitará 3 días después. Por eso es que es importante el día Jueves Santo, y por eso también es muy importante el día Domingo de Resurrección. Sobre eso realmente se basa y se finca la fe católica, la fe cristiana. ¿Cómo no? Toda la preparación ha sido para el Domingo de Resurrección. Vamos a hacer ya muy rápido, aunque podemos mucho hablar con mis amigos de la televisión, solo para recordar que cuando en el año 332 se instauró por la Iglesia la fiesta de la Resurrección, ya de acuerdo a un calendario astronómico, de acuerdo a la luna de Nisan, o sea, el primer plenilunio en el equinoccio de primavera. Pero
se le da toda la importancia al Domingo de Resurrección. Luego, en el año 382, San Cirilo, que era obispo de Jerusalén, establece ya la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección. Y luego la Cuaresma, que es la preparación de los 40 días, que es una conmemoración a los 40 días que Cristo nuestro Señor estuvo en el desierto, en ayuno, y donde precisamente fue tentado por el demonio. Y las 3 tentaciones que el Señor dominó. Entonces, esos 40 días que el Señor estuvo en ayuno, se los pasa a la iglesia para que el pueblo de Dios estuviera en ayuno, en penitencia, abstinencia, meditación, oración, luego la Semana Santa y finalmente el gran día de la iglesia. Y recordamos al apóstol San Pablo, quien dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, realmente lo más importante, y creo que estas procesiones nos dan a nosotros esa evangelización, recordar y acompañar al Señor en su dolor, y luego prepararnos a la felicidad del domingo, a celebrar la gloriosa resurrección. Y sí quiero indicarles de que el Domingo de Resurrección, este año, la procesión que sale de la iglesia de Calvario va a ser muy novedosa, porque estrenará nueva anda, y se han tomado en cuenta nuevos detalles para que el pueblo festeje la gloriosa resurrección. Esta procesión sale a las 6 de la mañana y a las 12 del día está llegando a la catedral, donde se oficiará una misa, para retornar a su templo a las 4 de la tarde, tomando la Sexta Avenida. Pero sí es importante que todos los amigos vean esta procesión, porque ahí nos mantendremos unidos en la fe, en el júbilo de la resurrección de Cristo, que vive, reina e impera. Muchísimas gracias al licenciado Miguel Álvarez Arévalo. Hoy su participación para nosotros es más que importante, sumamente interesante, porque a través de su conocimiento hemos podido aprender mucho esta mañana y hemos podido dar a conocer muchos aspectos importantes en la tradición de nuestras procesiones a todo el país, a través de nuestro nuevo sistema de enlaces que cubre pues, la totalidad de la República y aún más allá de nuestras fronteras. Algo que nos satisface, porque con ello hemos podido cumplir esta mañana con llevarles a todo el país, a todos los guatemaltecos, a todos los católicos, a todos aquellos que profesan esta fe, pues el paso procesional de Jesús de Candelaria, y con ello cumplir con la catequesis que simboliza y que representa cada una de las procesiones guatemaltecas. Hay además de la catequesis, ese mensaje, precisamente donde viene la catequesis, ese mensaje que nos deja año con año, es sobre lo que debemos meditar y sobre donde debemos nosotros volver nuestros pasos para realmente cumplir con lo que nuestra tradición, con lo que nuestra fe nos demanda. La Virgen Dolorosa va alejándose ahora en la esquina de la primera calle y Juan Chapín. Va ahora hacia el occidente y empieza realmente el recorrido adentrándose en el corazón de la ciudad de Guatemala y arrancando precisamente donde está el nacimiento de la Guatemala de la Asunción. De este valle, como ustedes lo saben ya a través de la narrativa del licenciado Miguel Álvarez Arévalo, se le llamó Valle de las Vacas, Valle de la Virgen, Valle de la Asunción. Pues aquí estamos con esta tradición que arrancó ya hace más de 400 años allá en la antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y algo más que nos emociona es, ahora temprano que veníamos, ver cómo personas desde la noche empezaron a trabajar en las alfombras. Realmente qué devoción, qué amor, qué obras de arte las que hemos logrado ver, y sobre todo ese arte que estamos viendo tendido al paso del Nazareno no es nada más ni nada menos que el amor que el pueblo le tiene al Señor, haciéndole este homenaje simbólico de tenderle las alfombras, recordando cuando triunfalmente entró montado en una burriquita a Jerusalén, la ciudad santa. Sí, realmente me ha emocionado ver las alfombras, y esa que estábamos viendo a lo largo del cerro, pues realmente es bellísima. Lo mismo en la avenida Candelaria, y a lo largo del itinerario ya hay grandes preparativos, y qué emocionante es ver a jóvenes, ancianos, niños, niñas, y todos con euforia y con amor trabajando en mantener nuestras tradiciones. Yo creo que los guatemaltecos nos debemos de sentir orgullosos de tener estas tradiciones tan especiales, tan ricas, porque estas tradiciones nuestras son símbolo realmente de amor y de una exteriorización de nuestra fe. Debemos nosotros estar conscientes de esto y no perderlas, no perder nuestros valores. En esta época tan confusa, en que hay tanta pérdida de valor en lo espiritual, nosotros debemos de reflexionar y
sentirnos realmente seguros de que conservando nuestras tradiciones nosotros realmente podemos sentirnos capaces porque sabemos de que tenemos capacidad para trabajar por Guatemala. Y escuchamos la marcha y también no podemos nosotros olvidar que Guatemala ha dado a la historia de la música este género tan propio. Ya en la época colonial se habla de la presencia de músicos. En algunas ocasiones sabemos de que se tocaban algunos motetes, ya habían violines o cuerdas, pero también ya se habla de clarines y de otros instrumentos. Pero yo creo que va a ser el siglo XIX el que le va a dar el origen a este tipo de música fúnebre, ya cuando los grandes cuerpos de banda empiezan a acompañar las procesiones. Y ya a mediados del siglo pasado, ya en documentos, en varias fuentes hemerográficas, ya hablamos, y se habla, mejor dicho, de las bandas y de las marchas fúnebres, con nombre Marcha Fúnebre. Y tenemos un repertorio realmente riquísimo y que sigue aumentando, porque las marchas podemos tener ya muchas que datan de finales del siglo, varias a lo largo que van de estas 8 décadas, empezamos la novena, y constantemente se producen, y hay realmente piezas de este género que son maravillosas y sublimes, porque realmente conmueven y nos transportan realmente más a la meditación, al contemplar a estas imágenes de pasión, ya que la música realmente es algo que toca las teclas más profundas del alma. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, nos hemos preparado durante muchos días, durante todo el año, para recibir para indicarle que estamos aquí esta imagen con uno de los colegas de Canal 7 y Canal 3. De manera que nos hermanamos de nuevo, ¿no? Bueno, sí, hoy contamos aquí con la presencia de Alberto Flores y gracias por este momento de comunión en este tipo de transmisiones. Una emisora que cumple, una radioemisora que cumple con llevar a todo el país esta manifestación de fe, esta tradición que cumplimos año con año, y sus canales 3 y 7 de televisión que ahora con una cobertura total para toda la República y aún más allá de nuestras fronteras gracias a nuestros nuevos enlaces, pues simple y sencillamente creo que hacemos esa comunidad basados en la fe y en las tradiciones de nuestro pueblo. Creo que eso nos hace sentirnos muy satisfechos de ahora. El cortejo procesional de Candelaria ha desaparecido del escenario del Cerrito del Carmen, la calle Juan Chapín, la primera calle de la zona número 1, y pues inicia ya su paso por el corazón de la ciudad de Guatemala. Queremos agradecer hoy la participación, el conocimiento dado a través de su narrativa al licenciado Miguel Álvarez Arévalo, director del Museo de Historia Nacional. Asimismo, mañana en nuestras transmisiones contaremos con la presencia del licenciado Miguel Álvarez Arévalo, la narrativa del colega Edgar Gudiel, siempre a través de sus canales 3 y 7 de televisión, que en una cobertura total de la República envían este mensaje, que es también mensaje de paz, que es mensaje de fe, que es mensaje de esperanza, de religiosidad. Así que a todo el país, nuestro atento y cordial saludo, un abrazo apretado en esta Semana Santa, deseándoles que la misma se desarrolle inmersa en ese espíritu de fe. Muchísimas gracias, licenciado. Realmente para mí ha sido un gusto haber estado aquí con Canal 3 y poderme haber dirigido al pueblo de Guatemala, para que platicáramos acerca de lo que realmente es Guatemala, así que para mí ha sido un placer y mañana pues tendré esa oportunidad nuevamente. Muchas gracias. A todos los rincones del país, el saludo cordial de sus canales 3 y 7 de televisión. Volveremos con otra transmisión de esta naturaleza mañana a partir de las 11 de la mañana.